Bueno, ya pusieron el título de lo que vamos a compartir esta mañana. Yo supongo que algunos de los que están sentados dirán otra vez con lo mismo, otra vez con el Evangelio del Reino, como si ya sabemos todo lo que habría que saber. Pero personalmente yo creo que como otras cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, algunas cosas se han ido desdibujando, y aunque hablamos, como en algún momento hablamos del señorío de Cristo y otras cosas, creo que tenemos que volver a hablar de ciertas cosas que quizás no están tan claras o las damos por asumidas cuando no es así. Así que hoy yo les quiero hablar del Evangelio del Reino. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, está la primera mención que yo diría que deberíamos hacer acerca del Evangelio del Reino. Dice allí, después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Es interesante si miramos el mapa de la zona donde se cuenta toda la historia del Nuevo Testamento. El lugar donde Jesús comienza es en Galilea. Galilea no está cerca de Jerusalén, está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Y cuando uno lee los evangelios, se da cuenta que Jesús dedicó gran parte de sus primeros tiempos a estar con los suyos, lejos de Jerusalén. Jerusalén no era en ese momento la prioridad de Jesús. En una de las primeras intervenciones públicas que hace Jesús da un mayor detalle de lo que significa eso que les anticipó, que el reino de Dios se había acercado. Es así que en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, en una de las primeras veces que Jesús comienza a predicar, dice, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Era costumbre de Jesús ir a la sinagoga. Él todos los sábados estaba allí, porque era alguien que se había criado en la fe de sus padres. Así que ahí estaba Jesús en la sinagoga. Y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito. Yo no sé si cuando él dice así, me quedé pensando, no le dijeron, lee esto, sino parece que él buscó el lugar. Eso es lo que dice aquí. Y lo que Jesús buscó en el libro de Isaías y encontró era el pasaje donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. La buena noticia es el Evangelio, o sea, esta es la traducción de la palabra Evangelio. Me anunció para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Jesús vino a traer buenas noticias. Vino a un pueblo que estaba en muy malas condiciones a traerles buenas noticias. El Evangelio es eso, buenas noticias, libertad, liberación, abrir los ojos. La verdad que era una noticia brillante. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Dice, todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Y me imagino, porque de golpe se para un hombre allí, dice algo y habla como si
habla en primera persona y se sienta y les dice que viene a hacer eso. Todos lo miraron. ¿Quién es este? Y él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Yo imagino ese momento, ¿eh? Si alguien apareciera aquí y trajera ese mensaje. Todos estamos llenos de expectativas, incertidumbre, y alguien viene y te dice: yo vengo a traerles un buen mensaje, una buena noticia. En el Evangelio de Mateo, que aunque está primero en el Nuevo Testamento, no es el primero seguramente fue el de Marcos. En el Evangelio de Mateo, ¿saben cuántas veces se habla del reino de Dios o reino de los cielos? ¿Alguien sabe? 50 veces. 50 veces se menciona el reino de Dios o reino de los cielos, lo cual significa que evidentemente para Jesús era muy importante, o para Mateo en primer lugar, que estaba recogiendo el mensaje de Jesús, era muy importante, fue muy notable para Mateo que Jesús hablaba sobre el reino de Dios. Y en el último tiempo que Jesús tuvo con sus discípulos, después de resucitado, y antes de partir de vuelta con su Padre, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. 40 días. Buen tiempo. ¿Y qué les parece? ¿De qué les habló durante 40 días? Del reino de Dios. 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, hay que hablar 40 días del reino de Dios, ¿no? ¿Qué les habrá dicho? Esa es la pregunta que yo tengo. Cuando hablamos que estuvo 40 días, quiere decir que comió, durmió, cenó, almorzó, caminó, desayunó, tomó la merienda, hablándoles del reino de Dios. Nosotros hemos tenido, ahora hace tiempo que no tenemos ese tipo de encuentros, pero hace muchos años teníamos unos retiros en Embalse Río Tercero. Nos íbamos de allí, desde prácticamente el miércoles a la noche, algunos que teníamos que hacer cosas, o jueves, y volvíamos el lunes a la madrugada. Estábamos como mínimo 3 días juntos. Comíamos, dormíamos, desayunábamos, almorzábamos, nos reíamos, llorábamos y teníamos reuniones también. Pero lo importante no era mayormente sí era importante, no digo, todo era importante, pero el tiempo de estar juntos era un tiempo inolvidable, porque estábamos hablando permanentemente de todo lo que estábamos viviendo. Bueno, Jesús tuvo con sus discípulos 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Dice ahí: después de muertos se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Como digo, no sabemos exactamente qué es lo que les dijo. Pero a pesar de que estuvo 40 días hablando del reino de Dios, y evidentemente uno debería suponer que a esa altura los discípulos ya habían entendido por lo menos gran parte de lo que era el reino de Dios. Si leemos un poquito más adelante, Hechos 1:6 en adelante, dice: los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, después, acuérdense, después de 40 días de que Jesús les estaba hablando del reino de Dios, le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando los discípulos, después de hablar 40 días del reino de Dios, le preguntan esto a Jesús? ¿Habían entendido algo o más o menos? No entendieron mucho. Todo bien, Jesús, todo bárbaro, el reino de Dios fantástico, el amar a nuestros enemigos, pero ¿y cuándo viene de vuelta el reino? ¿Cuándo volvemos otra vez a ser
el orgullo, la niña de tus ojos? ¿Cuándo va a volver la prosperidad? ¿Cuándo estos romanos que nos están sacando la sangre con los impuestos se van a ir y nosotros vamos a volver a ser tus hijos, que no tenemos ni siquiera que pagar impuestos, como Jesús les había insinuado? ¿Cuándo va a llegar ese tiempo?, decían los discípulos. Y Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado en su propia autoridad. En otras palabras, lo mandó a pasear. Le dijo: mire, no vengo a hablar de eso, eso no es el reino. Ustedes no entendieron nada de nada. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, si me permiten una frase sencilla, es la medicina de Dios para toda enfermedad de los seres humanos, para nuestra enfermedad. Es una medicina única, no hay otra como esa. Cada tanto surgen, especialmente cuando con la pandemia, con diferentes cosas, enfermedades, surgen remedios maravillosos. No voy a nombrar ninguno para no hacer lío. Pero algunos dicen: mira, tomate esto 3 veces al día en ayunas y se acabaron tus problemas. No vas a tener más dolores de reuma, no te vas a bajar la presión, se te va a ir la angustia, vas a poder... ¿Conocen algunos de esos remedios? Yo conozco varios que proponen que alguno de esos remedios nos va a resolver la vida. Nosotros tenemos acá gente que se dedica a la dietética y seguro tiene un montón de remedios. Ustedes no hacen eso. No aseguran de que con eso se va a resolver. Ayuda, pero no es la medicina universal. El Evangelio es la medicina de Dios para tratar con la enfermedad más grave que tenemos los seres humanos. ¿Saben cuál es la enfermedad más grave que tenemos? El pecado. Palabra que hoy se trata de evitar. Hay algunas predicaciones, hay algunos predicadores en algunos lugares que se evita mencionar la palabra pecado porque dicen: no, con la palabra pecado la gente se asusta. La gente no va a venir a la iglesia si le decimos que es un pecador. No le estamos denunciando ni acusando, pero estamos diciendo que hay un problema. Yo tengo un problema que se llama pecado y que se manifiesta básicamente en hacer lo que se me canta. Eso es pecado, literalmente. Esta medicina, que es el Evangelio, tiene varias formas de aplicación. La primera puede utilizarse para aliviar algunas situaciones urgentes que nos afectan y que una vez resueltas decimos: bueno, ya no hace falta que la use más. Por ejemplo, si alguno tiene un dolor de cabeza que le parte la cabeza en dos, ¿qué es lo que hay que tomar? No voy a decir qué remedio, pero hay varios, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, una aspirina, lo que quiera. Yo cada tanto, le cuento cada tanto, esta es una intimidad, cada tanto a las 3, 4 de la mañana me agarra un dolor en una pierna, en la coyuntura, y no puedo dormir. Y mi esposa, que tiene remedio para todo, encontró una pastillita que es como una aspirina, algo así, que yo voy, digo, otra vez estuve luchando horas y no podía dormir. Me tomo la pastillita esa que es como una aspirina y en media hora estoy durmiendo como un bebé. Entonces, ¿qué hago? Me tomo eso que es como, no sé el efecto que hace, y mi esposa me dice, a veces me pasa varios días seguidos, entonces ella me dice: ¿sabes qué? Vos tenés que tomar eso cada tantas horas porque eso se tiene que desinflamar. Pero como a mí no me gusta tomar nada, y sin embargo tengo que tomar, no lo tomo. Entonces, ¿qué va a pasar un par de días después? Que otra vez me agarra el dolor de la pierna. Entonces vuelvo a tomar eso y con eso me alivio, pero no completo el tratamiento, sino que voy tirando. Eso es algo sencillo, pero algunos a veces toman un remedio, les alivia y pasan meses y a veces años tomando esa medicina cuando le agarra el dolorcito, pero después no la toman más. ¿Y qué va a pasar?
que con el tiempo eso se va a hacer crónico y ya no se resuelve con una pequeña pastilla cada tanto. El Evangelio puede ser usado de esa manera. ¿Quiénes usan de esa manera el Evangelio? Es fácil, son aquellos que vienen cada tanto se acercan al Señor. Les aprieta el zapato, les aprietan las circunstancias y vamos a recurrir al Señor, porque Él tiene la respuesta. Y me alivia, qué lindo que oraron por mí, o sencillamente Dios, por pura misericordia, me alivió todos mis dolores. Así que después que me alivió los dolores, ¿qué voy a hacer? Y me quedo, ya no vengo más. No por las reuniones, no se preocupen, yo no estoy hablando de reuniones, estoy hablando de nuestra relación con Dios. Cuando se alivia el problema, me alejo. Es una forma de usar el Evangelio. Una forma alivia algunas cosas, pero no sana totalmente. La segunda forma de usar el Evangelio es como un paliativo. Hoy se habla de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son para las personas que están ya en una fase terminal de sus vidas. Es decir, ya no hay una medicación que pueda restaurar su salud, pero por lo menos podemos ayudar a que esa persona termine sus días en paz, sin dolores, en una forma más apacible. Ese es un cuidado paliativo. Algunas veces usamos el Evangelio de esa manera y algunos, por gracia de Dios, pueden terminar de resolver, no de resolver, pero por lo menos aliviar algunas cosas que han quedado pendientes en su vida y que el Evangelio ya no se puede restaurar las cosas que se perdieron definitivamente. Los años pasan, ¿se dieron cuenta ustedes? Nuestra juventud pasa, nuestras fuerzas se van, los líos que hicimos en la juventud no todos se resuelven, pero sí por lo menos podemos aliviarlos, podemos perdonar y pedir perdón y tratar de alguna manera de terminar nuestros días en paz. Yo recuerdo varias veces, creo que los que somos pastores hemos acompañado a algunas personas en sus últimos días, ¿no? Y algunos ya no hay mucho para hacer. Los líos que hicieron no están resueltos, pero los que sí podemos darle es un alivio, es traerles el perdón del Señor, enseñarles lo que es el perdón, la misericordia del Señor y ayudarles a que transiten ese último parte de su camino en paz y que puedan retirarse de esta vida en paz. Por último, podemos usar el Evangelio, la medicina del Señor, como un tratamiento que curará definitivamente nuestra enfermedad llamada pecado y rebelión. Pero para hacer eso tenemos que seguir los pasos de la terapia hasta el fin. No podemos saltear pasos de esa terapia, no podemos decir, no, ya no hace falta la medicina. Sí, la medicina hace falta hasta que estés completamente sanado. Y vas a estar sanado completamente el día que, siguiendo el tratamiento adecuado, te retires del campo de batalla en paz. ¿Se entiende? El Evangelio es una medicina que tenemos que aplicar todos los días de nuestra vida. No es una medicina para tomar de vez en cuando, es una medicina para tomar todos los días de nuestra vida. Nuestra comunidad, esta de San Fernando, tiene hoy 2 pastores. Uno es Roque, el otro es quien les habla. Hemos tenido historias diferentes, muy diferentes. Estamos juntos hace 40 años, si no me equivoco. 40 años. No nos peleamos nunca. Hemos discutido, por supuesto. No sé si discutido, pero tenemos quizá criterios diferentes sobre algunas cosas, pero hemos convivido y servido en la medida de nuestras posibilidades a todos ustedes. A ambos, a Roque, a mí y por supuesto a nuestras familias, nos fue predicado este Evangelio del Reino de Dios. Y tuvimos que aplicarlo a nuestras situaciones particulares.
que por supuesto eran muy diferentes. La historia de Roque es muy diferente a mi historia. Su familia es diferente a la mía. Hemos recorrido diferentes caminos, hemos tenido experiencias disímiles, pero ambos, cuando entendimos el Evangelio del Reino de Dios, nos significó un cambio radical en nuestras vidas. No volvimos a ser las mismas personas. Ya de antes de casarnos, no volvimos a ser las mismas personas. Como hemos visto, a los discípulos les costó entender, aún después de la resurrección, de qué naturaleza era el reino del que hablaba Jesús. En principio creían que se refería a la restauración del antiguo esplendor de Israel, pero esto no era a lo que se refería Jesús. Algunos se acercan al Evangelio con la esperanza que a partir de allí todo va a estar resuelto, todo va a ser maravilloso, no va a haber más problemas, la prosperidad va a rodearles, el dinero va a salir de sus bolsillos, no van a tener más problemas de nada. Es falso. En realidad, algunos que se han acercado al Evangelio y han entendido el Evangelio del Reino han tenido más problemas que antes. ¿Problemas por qué? Porque han tenido que enfrentar a la cultura de este tiempo y aún a veces a sus propias familias, y no siempre ha sido fácil llevar adelante ese Evangelio del Reino. No nos ha sido fácil a nosotros y tampoco supongo que a ustedes. Esto no es un cuentito. Jesús les dijo, miren, ustedes van a tener problemas. Ustedes van a tener problemas. No he venido a traerles paz, sencillamente. Yo les vine a traer el reino de Dios. Para que cuando ustedes vivan ese reino, traten de ayudar a otros a encontrar también ese camino. Pero va a haber dificultades, y todos damos fe de que hemos encontrado dificultades, pero las bendiciones que ha significado vivir el Evangelio del Reino superan ampliamente a todas las dificultades que tuvimos que enfrentar. ¿Cierto? Cierto. Y cada vez que nosotros nos encontramos con el Evangelio del Reino, vamos a encontrarnos con desafíos que van a tocarnos firmemente, que van a afectar seguramente nuestra forma de vivir. Y ese es el Evangelio del Reino. Por eso es un Evangelio, una buena noticia del Reino. No es una buena noticia de cualquier cosa. ¿Qué implica hoy el Evangelio del Reino? Yo quiero decirles que implica básicamente un cambio radical. Radical significa algo que afecta a las raíces de nuestra misma persona. Y ese cambio radical afecta diferentes cosas. Primero, afecta nuestro proyecto de vida. ¿Cuál es el proyecto de vida que tenés? Nosotros ya estamos al final de nuestra vida. Sin embargo, todavía tenemos un proyecto. Pero los que empiezan la vida, esos sí van a tener que pensar seriamente cuál es su proyecto de vida. ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué esperan de Dios de aquí en adelante? La segunda cosa afecta a nuestra forma de pensar. Cuando nos encontramos con el Evangelio del Reino, nos encontramos con nuestra forma de pensar, ya no puede ser la misma. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Afecta a nuestra conducta personal. ¿Cómo nos comportamos en medio de esta sociedad? ¿Cuánto nos afecta el Evangelio del Reino? ¿Podemos seguir siendo las mismas personas después de haber entendido el Evangelio del Reino, lo que somos después? Afecta mi actitud con el prójimo. Hay gente que vive peleada con el mundo. ¿Se dieron cuenta? Y hay ciertos momentos en que mejor que nadie se cruce en nuestro camino. Especialmente a veces cuando estamos manejando en ciertos lugares, mejor que nadie se cruce, ¿no? Porque se nos fue todo el cristianismo, ¿no? Se nos fueron todos los buenos deseos, porque son tan, especialmente en Argentina, todos son tan malos manejando, tan imprudentes, que nos enojamos con la mitad de la gente que va por la calle, nos enojamos. Si es que el Evangelio del Reino no está metido en nuestras vidas. Y lo último,
para mencionar algo más que cambia, es nuestra relación con el dinero. No es nuestro dinero, es el dinero del Señor. No son nuestros bienes, son los bienes del Señor. ¿Cómo se produce ese cambio del que estamos hablando? ¿Será en base a disciplina, a esfuerzo, a servicio? Bueno, yo voy a servir al Señor, voy a hacer un montón de cosas para que yo pueda vivir ese evangelio del reino. O voy a disciplinarme fuertemente, me voy a esforzar. Con eso cambiaremos. Con eso el evangelio del reino se meterá en nuestras vidas. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo con mucha claridad, el cambio no viene por ahí. No viene por ahí. Hagan todo eso, está bien, pero eso es el resultado, no es el principio. El principio es cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿qué recibirán? Poder. Y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. El cambio viene porque el Espíritu Santo llega y llena cada una de nuestras vidas. ¿Qué nos toca hoy a nosotros? Quiero decir, dejarles tres cosas que yo entiendo que hoy tenemos que hacer. Primero, tenemos que orar pidiendo al Señor que el Espíritu Santo venga sobre aquellos que le buscan. Yo no sé cuántos están buscando hoy ser llenos del Espíritu Santo. Yo todos los días es una de mis oraciones, porque sé que sin eso yo no puedo hacer nada. Mi capacidad no me sirve, mi inteligencia no me sirve, mi conocimiento no me sirve, mi servicio no me sirve. Necesito estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, primera cosa, pidamos a Dios que el Espíritu Santo llene la vida de aquellos que le buscan. La segunda, la evidencia de esa venida del Espíritu Santo no es que vamos a estar cantando y se nos van a caer las lágrimas. La evidencia no es emocional, la evidencia es un cambio gradual en nuestras vidas, en la medida que vamos respondiendo a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega para cambiar, no llega para emocionar, sencillamente. ¿Se entiende? Cambios. Y los que tienen que darse cuenta son los que están cerca tuyo. Se tienen que dar cuenta, algo le pasó. ¿Qué le pasó? Se llenó del Espíritu Santo. La segunda cosa es ponernos a disposición del Señor para lo que nos pida. No es lo que nos gusta, sino lo que se necesita. ¿Sí? Sirvamos a Dios no en lo que nos gusta, a ver qué me gusta hacer. Sirvamos a Dios en lo que Dios está necesitando que le sirvamos. Y en tercer lugar, yo digo, consagrémonos a construir la paz. Dice en Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Los que trabajan por la paz. Gracias a Dios que hay quienes trabajan por la paz. Porque quiero decirles, ya con esto termino, lo que quiero decirles es que si hay algo que el diablo ha hecho con mucha sabiduría, porque el diablo no es tonto, no es ningún tonto, no lo menospreciemos, es muy inteligente. Si algo ha logrado en este tiempo es generar conflicto de todo tipo, y yo en el nombre de Jesús les digo, rechacemos ese espíritu de contienda y de pelea que se levanta por las razones más pueriles a veces. Construyamos la paz. Jesús dijo muy claro, dichosos los que trabajan por la paz. Estas tres cosas yo les dejo para que piensen. Oremos pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Pongámonos a disposición de Dios para lo que Él quiera y consagrémonos a construir la paz en el lugar
donde estamos. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por habernos permitido estar y disfrutar de la comunión con vos y con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. No se olviden, el próximo domingo estamos aquí. Todos los que quieran venir, anótense. Y tenemos la cena del Señor el próximo domingo aquí. Dios les bendiga, tengan un buen domingo.